experiencia, entonces es bueno que ustedes también puedan enriquecer sus conocimientos por ese lado. Buenas noches, ingeniera. Podemos dar inicio a esta sesión. Muy buenas noches, Nayeli, muchas gracias. Buenas noches con todos. Bien, entonces vamos a iniciar con nuestra sesión 4 y el día de hoy vamos a tocar lo que es la parte del capítulo 6 de nuestra norma ISO 45001, que nos habla de la planificación. Este punto, el capítulo número 6, se subdivide en dos partes, el 6.1 y el 6.2. En el 6.1 solamente se toca el tema de las acciones para abordar los riesgos y oportunidades y ahí tenemos subcapítulos que hacen que este capítulo sea bastante extenso en el punto 6.1.2 para ser más específicos. Y luego tenemos el 6.2 que nos habla de los objetivos y la planificación para lograr estos objetivos de seguridad y salud en el trabajo. No es muy extenso este punto, es corto, pero la mayoría de ellos, todos estos puntos, nos piden información documentada, tanto en el 6.1 como el 6.2. Todos nos llevan a tener información documentada. Y la gran mayoría de esta información documentada va a terminar siendo o expresándose en matrices. Vamos a hablar de la matriz hiper. Bueno, lo que nos dice en sí la norma no es pedirnos una matriz hiper, pero sí nos pide que identifiquemos los peligros y evaluemos estos riesgos. Entonces, podemos utilizar parte de lo que se ha entendido según la ley 29783 y la exigencia obligatoria en nuestro país, que es contar con una matriz hiper, que es una forma de poder identificar esos peligros y evaluar los riesgos. Entonces, podemos aplicar tal cual eso que ya se ha entendido con la norma nacional. Creo que han llevado otros cursos enfocados específicamente en la norma nacional. Entonces cumple con el petitorio de esta norma internacional, que no nos dice cómo o qué herramientas utilizar específicamente, pero sí nos pide qué tenemos que demostrar en el cumplimiento. Ahora, en el 6.1.1, en generalidades, se enfoca en la parte introductoria de comenzar a tocar ya acciones frente a riesgos y oportunidades que hemos identificado anteriormente. Y aquí es la forma donde se une con el 4.1 que ya hemos revisado en anteriores oportunidades. Eh, en sí, la norma, tú puedes cumplir con una sola matriz, el 6.1.1 y el 6.1.2, que le puedes llamar matriz hiper o matriz de riesgos y oportunidades e identificación de peligros y evaluación de riesgos, si quieres unirlo todo. Pero lo ideal, por lo menos aquí en nuestro país, que tenemos una ley obligatoria y que nos pide específicamente una matriz hiper, y para trabajar en esa matriz hiper, es que vamos a disociar y vamos a trabajar una matriz de riesgos y oportunidades específicamente para el 6.1.1 y la matriz hiper que normalmente se entiende y se trabaja para el siguiente punto. Pero en otros países que quizás no tengan esa parte legal obligatoria bajo normas específicas del sector de seguridad y salud, pueden trabajar una sola matriz o una sola herramienta y que cumpla ambos puntos, ¿no? Igual va a haber una lectura, ya sabes de lo que nos dice la norma, porque es importante siempre hablar de la interpretación de cada punto de la norma. Son extensos estos puntos, eso sí, así que espero que hayan venido relajados, hidratados para poder entender esta parte. Y luego viene el 6.1.3 que nos habla de los requisitos legales y otros requisitos, que justamente todo esto que estamos mencionando siempre en torno a la norma nacional es aquí justamente donde debemos enumerar y entender qué requisitos legales son los que vamos a incluir dentro de nuestro sistema de gestión. La ley 29783 es un requisito obligatorio, legal, así que sí o sí va a estar puesto en este punto o va a estar identificado en este punto. Pero aquí también otra forma de poder llegar a cumplir con este requisito es tener una matriz a la que le vamos a llamar matriz de requisitos legales y otros requisitos. Y en el tema de planificación de acciones, podemos presentar un plan de acción como tal o podemos presentar una matriz de planes de acciones. Entonces,
Otra vez recurrimos a una matriz para que nos sirva como sustento y evidencia del cumplimiento de este punto en específico, que nos invita a hacer una conexión con el requisito número 8, porque en el requisito número 8, que ya tocaremos de aquí a 2 sesiones más, donde nos corresponde hablar solamente de la operación, en este requisito nos van a pedir, en los primeros apartados, nos van a pedir las medidas de control que nosotros vamos a comenzar a trabajar después de ya lo que hemos identificado en nuestra organización, en los peligros y en los riesgos y la evaluación de este nivel de riesgo. Entonces hablamos ya de la jerarquía de controles. Pero el 6.1.4 nos habla de la planificación para esos controles. No específicamente qué controles vas a tomar o en relación a qué actividades o a qué procesos, pero sí que hay una planificación para abordar esos controles. Eso es lo que nos pide a grandes rasgos el 6.1.4. Y bueno, el 6.2 sea el sub 1 o el sub 2 lo vamos a tomar igual en conjunto, el cumplimiento, y al final terminamos hablando otra vez de otra matriz, pero en este caso una matriz de objetivos. Igual podemos alinearnos a la matriz o al ejemplo que tenemos en nuestra resolución ministerial, aquí aplicada en el país, la 050, donde tenemos ahí una estructura de plan de seguridad y salud en el trabajo, donde ahí hay como una pequeña matriz de objetivos. Podemos tomar esa matriz y modificarla o añadirle quizás algunos puntos que no contempla. No es una matriz muy general, pero por ejemplo no están algunos detalles que sí nos pide exactamente la norma. Y si no, aplicas otra matriz que por lo menos contenga los 5 requisitos que sí nos pide esta normativa. ¿Por qué siempre mencionamos la ley? Porque es una forma, nos ayuda a cumplir esta norma internacional, de alguna u otra manera, requisitos que ya nos piden en la norma nacional. Entonces, puede ser una empresa que quizás también esté aplicando, obviamente, el cumplimiento de la ley y no le sea tan difícil poder cumplir con algunos requisitos de esta norma internacional. Igual vamos a ver primero su interpretación de cada punto y cómo sería la forma, algunos ejemplos, porque puede variar, ya sabes, el cómo no está limitado. Es que tú puedes proponer infinidad de cosas para cumplir con cada uno de estos puntos. ¿Dónde nos estamos centrando ahorita? En la parte del ciclo de Deming, específicamente en la planificación, en la parte planificar. Comenzamos ya a trabajar en torno a nuestro ciclo. Ya hemos hablado del centro, que es el liderazgo, hemos hablado de lo que se necesita para comenzar a trabajar en nuestro sistema de gestión y en nuestro ciclo, que es el requisito número 4. Y mucho de lo que ya hemos identificado nos sirve para cumplir con la planificación de este apartado. Si hacemos una comparativa, como lo hemos hecho con los demás puntos en relación a la norma OSA 18001, hay muchos de estos puntos que sí se tocaban con anterioridad y que digamos que se han vuelto a plasmar en esta norma internacional. Y hay algunos que, sobre todo por enfoque, son nuevos. Y hay algunos otros que por nombre nada más son nuevos. En el caso del 6.1, específicamente en las generalidades, que nos va a hablar del el tema de abordar los riesgos y oportunidades, eso es nuevo. En la OSA 18001 no nos hablaban específicamente de esta parte. Lo que nos hablaban era de acciones preventivas y las acciones preventivas como tales van a ser ahora entendidas como acciones para abordar riesgos y oportunidades. Riesgos y oportunidades que previamente ya hemos identificado. En el apartado número 4 habíamos identificado esas amenazas y esas oportunidades que vamos a necesitar ahora traerlas para comenzar a abordar acciones que nos prevengan a ese tipo de situaciones externas. ¿Sí? En el 6.1.2, esto ya se había tocado en la norma SOSA. El 6.1.3 también ya se había tenido un apartado en relación a los requisitos legales. El tema de la planificación de las acciones también es relativamente nuevo en relación a la norma ISO 45001. Y como les dije, es una bienvenida para el requisito número 8 y es una forma también de unirnos al requisito número 8 que se viene después. Y el tema de los objetivos también ya estaba puesto y tocado en la anterior norma OSA 18001. Eso es una comparativa rápida en torno a nuestro punto a tocar el día de hoy.
Entonces comenzamos con el 6.1.1 generalidades de la parte de acciones para abordar los riesgos y oportunidades. Este es un punto bastante extenso. Yo lo he tratado de dividir en varias viñetas, en tres exactamente, porque hay que tocar específico cada pedacito de cada parte de debe, o sea, cada debe, qué es lo que nos pide. ¿Sí? El primer debe nos habla de que al planificar este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, la organización debe, y ahí nos hablan de considerar. Considerar es una palabra que la norma también en los anexos te detalla su significado. No lo hemos puesto al inicio quizás en la introducción como parte de los términos, pero aquí sí ya comienza a ser importante y relevante para la interpretación. La norma en el considerar el significado que le da es que es necesario pensar en algo, pero que se puede excluir. Y también a la par toma la nomenclatura de tomar en cuenta, ¿ok? Que vamos a verla más adelante. Tomar en cuenta significa también que es necesario pensar en algo, pero que no se puede excluir. En este caso, el considerar es tener, o sea, encontrar algo como necesario, pensar en algo como necesario, pero que se puede excluir de cierta manera. O sea, no es tan obligatorio como el tema de el tener en cuenta que sí no se puede excluir. En este caso nos dicen que para este punto de abordar las acciones y riesgos y oportunidades, nos dicen que hay que considerar lo que ya hemos identificado anteriormente, las cuestiones del apartado 4.1, las partes interesadas del 4.2 y obviamente el alcance del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y aparte de tomar en cuenta, no de pensar en eso que ya hemos identificado en los apartados anteriores, ahora hay que determinar, y ya sabemos que la determinar es establecer mediante algún análisis, investigación o cálculo, qué vamos a determinar o qué vamos a establecer, los riesgos y oportunidades que van a ser necesarios para abordar, y nos dan tres opciones: asegurar que el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo pueda alcanzar sus resultados previstos, prevenir o reducir los efectos no deseados y lograr la mejora continua. Entonces, lo que nos pide este primer debe es que identifiquemos y establezcamos cuáles son los riesgos y oportunidades para nuestro sistema de gestión. Y al identificar esos riesgos y oportunidades, necesitamos considerar lo que ya hemos puesto en nuestro cuadro FODA o en la herramienta que ya hemos utilizado para el contexto, identificar estos riesgos y oportunidades tomando en cuenta nuestras partes interesadas, que ya también la hemos identificado y lo hemos establecido, y sobre todo de las partes interesadas lo que nos interesa son cuáles son sus necesidades y expectativas frente a nuestro sistema de gestión. Y el 4.3, que no creo que se pueda excluir en opinión personal, no hay que excluir este punto dentro de lo que vamos a pensar en la identificación de los riesgos y oportunidades, porque nos habla del alcance. Ya hemos dicho que el alcance es la limitación que vamos a hacer de nuestro sistema de gestión. Así que en todo momento tenemos que pensar que estos riesgos y oportunidades tienen que estar dentro de los límites que yo he definido como parte del alcance de mi sistema de gestión. ¿Sí? Ahora, en este inciso A, B y C, lo que nos están diciendo es la importancia, ¿no?, de poder determinar estos riesgos y oportunidades. O sea, ¿por qué son necesarios identificar estos riesgos? Y nos dicen, ¿no?, para asegurar, y ya sabemos lo que significa asegurar, que el sistema de gestión obviamente logre su objetivo, para prevenir o reducir efectos no deseados. En el caso de reducir, es una palabra que también vimos en el capítulo 5, que se utilizaba para describir el proceso para lograrlos, y obviamente la mejora continua. Entonces, estos incisos A, B y C es la importancia en sí de por qué estamos identificando o por qué vamos a identificar y establecer esos riesgos y oportunidades. Eso es el primer debe en resumidas cuentas. El segundo, tercero y cuarto, que vamos a leer a continuación, ya nos comienzan a pedir cosas frente a lo que ya hemos identificado o establecido. Y nos dice, ¿no? Al determinar, o sea, ya previamente el anterior debe nos ha exigido esto, los riesgos y oportunidades del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y sus resultados previstos, es necesario abordar la organización debe tener en cuenta, y nos dice los peligros, los riesgos, las oportunidades
oportunidades y los requisitos legales. Entonces, este segundo debe no solamente te dice, bueno, ya los identificaste, ahora hay que ver cuáles son los resultados que pueden tener estos riesgos y oportunidades en nuestra organización. O sea, ¿qué impacto pueden tener en nuestra empresa, en nuestra organización, frente a nuestro alcance? Entonces, inclusive, este segundo debe nos dice que al pensar en esos resultados, en ese impacto que pudiera tener estos riesgos y oportunidades, hay que tomar en cuenta no los peligros que pueden suscitar estos riesgos y oportunidades, por lo tanto, también sus respectivos riesgos en relación a los peligros, y ahí hablamos los riesgos de seguridad y salud en el trabajo, los otros riesgos que son amenazas, las oportunidades o otras oportunidades, y ahorita vamos a leer en el anexo a qué se refiere cada uno de ellos y los ejemplos que nos da la norma, y los requisitos legales y otros requisitos, ¿no? De repente, el impacto de estos riesgos y oportunidades que yo identifico terminan repercutiendo en mi organización en algún incumplimiento legal. Por eso es que te dice requisitos legales y otros requisitos. Luego pasamos al tercer debe y nos dice la organización en sus procesos de planificación debe determinar y evaluar los riesgos y oportunidades que son pertinentes para los resultados previstos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, asociados con los cambios en la organización, sus procesos o el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué nos dice este tercer debe que acabamos de leer? Si ya nos ha pedido que identifiquemos esos riesgos y oportunidades, nos pidieron que también veamos cuáles son estos resultados, estos impactos que pueden generar en nuestra organización. Lo tercero que nos piden es que veamos, después que ya hemos determinado estos riesgos y oportunidades, que los evaluemos, ¿sí? Que evaluemos estos riesgos. No solamente que veamos los impactos que pueden generar, sino que ahora evaluemos estos riesgos y oportunidades, ¿sí? Que podrían convertirse en peligros y riesgos dentro de nuestra organización, ¿sí? Pero que los evaluemos. Eso es lo tercero que nos piden. Y que obviamente dentro de esta evaluación tengamos en cuenta si pueden generar cambios en la empresa, si pueden generar cambios en los procesos o si pueden generar cambios en nuestro sistema de gestión. Ese impacto que va a tener estos riesgos y oportunidades en nuestra organización. Y luego, para el cuarto debe, nos dice, en el caso de los cambios planificados, permanentes o temporales, esta evaluación debe llevarse a cabo antes que se implemente el cambio. Y eso también es importante en relación al cuarto debe. ¿Qué te pide el cuarto debe? De que si va a haber algún cambio en nuestro sistema de gestión que esté relacionado con estos riesgos y oportunidades, ¿okay? Se tiene que planificar. Y esta parte es importante porque la norma te indica que ningún cambio se hace porque sí. Los cambios primero se evalúan, ¿no? Si tú piensas, no sé, dentro de tu sistema de gestión, algo tan sencillo como cambiar de equipos de protección personal, ¿no? Quizás estás comprando de una cierta marca, de una cierta calidad y ahora quieres cambiar a otra marca u otra calidad. O algo más grande, no quieres cambiar de tecnología. Bueno, todo eso, antes de hacerlo, tienes que evaluar ese cambio y su impacto que va a generar, sea positivo o negativo, en nuestra organización. Porque los cambios también pueden convertirse en un riesgo o en una oportunidad. Entonces, tienen que ser evaluados. Cuando se evalúan, que es el proceso que tú también, más adelante es lo que te va a indicar la norma, es el proceso que tú tienes que implementar, porque la mayoría de empresas no tiene ningún proceso o ningún flujo o ningún procedimiento, si hablamos de documentos, no tiene nada en relación a una evaluación de cambios propiamente de tu sistema de gestión. Entonces, como no tienes ese proceso de cómo evaluar algún cambio para identificar si va a ser positivo o negativo en tu empresa, ¿qué tienes que hacer? Implementar ese proceso. Es algo que más adelante nos van a detallar, pero aquí ya te está comenzando a decir que todos los cambios deben de evaluarse antes de implementarse. ¿Okay? Entonces, parte de esta evaluación que hacemos de riesgos y oportunidades aquí va a terminar también, o va a unirse, mejor dicho, a otro punto que vamos a ver más adelante en la norma, que nos habla de evaluar los cambios. Porque esos cambios, vuelvo a repetir, pueden ser riesgos u oportunidades, que es lo que nos pide este apartado, trabajarlos.
¿no? Evaluarlos y trabajarlos. Y por último, el quinto debe nos habla que la organización debe mantener información documentada sobre estos riesgos y oportunidades y los procesos y acciones necesarios para determinar y abordar estos riesgos y oportunidades. Entonces, ¿qué te pide el quinto debe? El quinto debe te pide que haya documentación. ¿Okay? Mantener, si más abajito leemos lo que tenemos en la fotografía, mantener en la norma lo identifica como documentos. No te dice específicamente que sea una matriz, que sea un procedimiento, pero tienes que tener alguna manera de documentar este punto. Y esos documentos no solamente deben reflejar que sí se está identificando el riesgo y oportunidad, o cuáles son esos riesgos y oportunidades, sino también debe reflejar el proceso de evaluación y tratamiento de estos riesgos y oportunidades con sus respectivas acciones. ¿Sí? Todo eso debe reflejar esta información documentada. Y eso, en resumidas cuentas, nos pide el 6.1.1, que es generalidades. Ahora, en el anexo A nos da también información importante y relevante de este apartado. Lo que sí te comienza a decir que la planificación no es un único evento, sino es un proceso continuo, o sea, lo que significa que no porque iniciemos con una planificación ahorita, identificando en este caso oportunidades y riesgos, quiere decir que siempre van a ser los mismos, ¿no? Obviamente este proceso de planificación, si seguimos correctamente el sistema de gestión propuesto por esta norma y seguimos ese ciclo de Deming, siempre va a haber una parte que se va a planificar porque vamos a tratar de mejorar, ¿no? De cambiar quizás de tecnología, de mejorar porque hemos salido mal en las auditorías y obviamente hay un plan de acción para comenzar a trabajar en las mejoras de las no conformidades. O sea, siempre va a haber una planificación, siempre, a lo largo de los años que yo quiera seguir estableciendo este sistema de gestión. ¿Sí? Lo más importante es lo que, bueno, he resaltado un poco con negro, que nos dice el anexo A, ¿no? Los efectos indeseados pueden incluir lesiones y deterioro de la salud relacionados con el trabajo, pero también pueden incluir incumplimientos de requisitos legales u otros daños como la reputación de la empresa. O sea, el no trabajar correctamente, en este caso, anticipándonos a cualquier evento que pueda suceder por los riesgos y oportunidades, puede no solamente ocasionar un accidente o producir una enfermedad ocupacional en nuestros trabajadores, sino también podemos incumplir en algún tema legal. Y no solamente eso, sino puede dañar a la empresa en su reputación. Entonces, el anexo A te recuerda que es importante que nos adelantemos a esas posibles eventualidades tomando acciones que las conocemos como acciones preventivas. ¿Sí? Aquí justamente es donde se detalla esa parte de las acciones preventivas en relación al sistema de gestión. ¿Sí? Y en las oportunidades nos habla que la norma, lo acabamos de leer hace un momento, nos habló de oportunidades para el sistema de gestión y otras oportunidades para el sistema de gestión. ¿Okay? Entonces, en estas oportunidades para mejorar el desempeño del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, el anexo A nos da ejemplos, ¿okay? Del inciso A hasta el inciso F. Esos son los ejemplos que nos da la norma, ¿okay? Pero tú puedes identificar quizás otras oportunidades para mejorar el desempeño de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Entre los ejemplos que nos dan, nos dice las funciones de inspección y auditoría. O sea, hacer auditorías es una forma de encontrar oportunidades también para seguir mejorando nuestro sistema de gestión. En el análisis de peligros de trabajos y las evaluaciones relacionadas con las tareas, también podemos encontrar oportunidades. La mejora del desempeño, atenuando en el trabajo monótono o en el trabajo del ritmo predeterminado potencialmente peligroso, o sea, el tema de el ritmo de trabajo y los horarios de trabajo y la carga laboral, también puede presentarnos quizás alguna oportunidad para mejorar nuestro desempeño de este sistema de gestión. También en relación a documentos como el permiso de trabajo u otros métodos de reconocimiento y control, puede ser parte de una oportunidad para mejorar nuestro desempeño de gestión. Las investigaciones en relación a los incidentes, que aquí la norma incidentes la entiende como los cuasi accidentes y los accidentes de trabajo,
ambos los reconoce como incidentes, así aquí habla de ambas cosas. Y las investigaciones también de las no conformidades y las acciones correctivas pueden presentar también oportunidades para mejorar nuestro desempeño de gestión. Y lo último que nos habla la norma es las evaluaciones ergonómicas u otras evaluaciones relacionadas con la prevención de lesiones. Cada uno de estos puntos que te detalla la norma pueden presentarnos oportunidades. ¿Cómo así? ¿Por qué? En el caso, por ejemplo, de las evaluaciones ergonómicas u otras evaluaciones, en las evaluaciones ergonómicas hay ya metodologías que no son muy utilizadas en la gran mayoría de organizaciones, pero existen. Por ejemplo, si nosotros queremos evaluar en nuestra área de trabajo las posturas o las cargas posturales o las posturas forzadas para saber en qué nivel de riesgo se encuentran, pues tenemos métodos como RULA, como REWA, como UAS, que son métodos bastante sencillos de utilizar y tenemos hojas de campo que llenar donde tenemos los diferentes ángulos que se puede desviar al cuerpo. Entonces, si nosotros proponemos utilizar estas metodologías como parte de una mejora del desempeño de gestión de este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, se puede hacer. O sea, es una oportunidad que podemos utilizar, porque vamos a tener un método de evaluación específicamente ergonómico. Y así como estos métodos, que son para posturas forzadas específicamente, existen otros en relación a los movimientos repetitivos, a la aplicación de fuerza, a la manipulación manual de cargas, que son netamente parte de la ergonomía. Entonces, es una forma de poder tener, ¿no? Identificando qué oportunidades podemos añadir a nuestro sistema de gestión, que obviamente las oportunidades es efectos positivos. Y así, ¿no? Podemos agarrar cualquiera de estos puntos y encontrar alguna oportunidad, quizás dentro de lo que es el análisis de peligros de trabajo también y de evaluación relacionadas con las tareas, ¿no? Sobre todo en empresas que quizás son muy lejos, muy remotas, se encuentran, ¿no? Y no hay un acceso rápido a las oficinas de repente de administrativas, ¿no? Como para poder nosotros hablar con directamente con la parte interesada o con la alta gerencia, ¿no? En el caso del liderazgo que ellos tienen en este sistema de gestión y poderle mencionar, ¿no? Que yo he identificado estos peligros como trabajador dentro de mi área de trabajo, o se ha presentado un peligro dentro de esta área de trabajo que no había sido identificado quizás todavía en la matriz CIPER. ¿Cómo puedo hacer? Bueno, quizás podemos aprovechar esta parte y con ayuda de una tecnología, de un aplicativo, puedas llenar en tiempo real lo que has identificado y esa información le llegue rápidamente a la central, a las oficinas administrativas y puedan tomar también algunas acciones rápidas, ¿no? Correctivas o en otros casos preventivas y puedan encargarle también en tiempo real, llamar al encargado de seguridad y salud en el trabajo para que pueda tomarlas en cuenta. Entonces, todo esto que nos da la norma son ejemplos que podemos aprovechar de muchas maneras para generar o para identificar oportunidades de nuestro sistema de gestión. Y también en el anexo A nos dan ejemplos de otras oportunidades. Y ahí resalto otras oportunidades para mejorar el desempeño de gestión. Y ahí ya nos hablan de otras cosas que tienen que ver sobre todo más con el propio sistema de gestión, ¿no? Integrar los requisitos de la seguridad y la salud en el trabajo en la etapa más temprana del ciclo de vida de las instalaciones, ¿no? Integrar los requisitos en la etapa más temprana de planificación, en el caso de la reubicación de las instalaciones o del rediseño, utilizar nuevas tecnologías, mejorar la cultura de prevención en nuestra empresa, mejorar la visibilidad del apoyo de la alta dirección, o sea, hablamos de liderazgo, mejorar los procesos en la investigación, los procesos en la participación y consulta, realizar estudios comparativos con las mejores prácticas y colaborar con foros. Estos son ejemplos de más, sobre todo de otras oportunidades que podemos aprovechar en torno al sistema de gestión, y estos son ejemplos que se pueden aprovechar más netamente en el área específico y en el llano de aplicar seguridad y salud en el trabajo. Entonces, eso es lo que nos da la norma. Según lo que hemos leído, mucho de lo que necesitamos para esta identificación de los riesgos y oportunidades es necesario lo que hemos hecho en el 4, en el punto 4, tanto en el contexto, en el alcance y en las necesidades de las partes interesadas.
es esa información importante, que no solamente la vamos a necesitar para el 6.1.1, que es el que acabamos de leer, sino también va a estar presente tanto en los requisitos legales como en la identificación de peligros y evaluación de riesgos, que son los siguientes puntos que vamos a ver. ¿Sí? Y hay algo importante aquí que comenzar a mencionar. No hay que confundirnos porque la norma tiene dos definiciones de riesgo. Uno que es el riesgo netamente y otro es hablar del riesgo para la seguridad y salud en el trabajo. Ese riesgo para la seguridad y salud en el trabajo es lo que normalmente conocemos o lo que han llevado capacitaciones en seguridad, que se habla de la combinación de la probabilidad y la severidad. Ese es el riesgo para la seguridad y salud en el trabajo, que está obviamente relacionado al peligro. Este es un riesgo distinto. Este no es un riesgo específicamente del llano de seguridad y salud en el trabajo. Este es un riesgo del sistema de gestión. Aquí riesgo lo definen como el efecto de la incertidumbre. Y este efecto, este riesgo que nos están definiendo aquí, puede ser positivo y puede ser negativo. Por eso aquí en el mapa que tienen entre anaranjado y azul, ven riesgo que lo estoy dividiendo en dos partes. Porque de manera general, riesgo para la norma es algo positivo y negativo. Pero si tú estás hablando específicamente de los riesgos que son una desviación negativa, entonces hablamos de riesgo netamente. Pero si hablamos que es un riesgo con desviación positiva, ya no es hablar de riesgo específicamente, sino es hablar de oportunidad. Entonces, riesgo como tal específico es riesgo negativo y oportunidad es un riesgo positivo. ¿Okay? Eso es lo que hay que aclarar en este punto, porque se va a hablar mucho de riesgo, pero hay que saber en el contexto en el que estamos utilizando la palabra, si riesgo de manera general o riesgo para detallar una desviación negativa. ¿Okay? Porque si vamos a detallar un riesgo en desviación positiva, podemos llamarlo oportunidad. ¿Okay? Y como hemos leído en la terminología que significa efecto de la incertidumbre, ¿qué viene a ser incertidumbre? También te da la definición la norma. Incertidumbre es el estado, incluso parcial, de deficiencias de información relacionadas con la comprensión o conocimiento de un evento, su consecuencia o su probabilidad. ¿Okay? Entonces hablamos de cualquier situación que se pueda generar a partir de un riesgo o de una oportunidad. Para eso nos vamos a apoyar, ya seguimos hablando del 6.1.1, en una norma que es importante, que solamente habla de la gestión del riesgo, que es la ISO 31000. Y si queremos hablar del análisis de riesgo para ser específicos, está la ISO 31010. ¿Okay? La ISO 31000 general es la que nos habla de todo lo que es la gestión de riesgo y también toca estas definiciones. ¿Okay? Entonces, te puedes apoyar en esta norma para poder quizás abordar un poco más en tus ideas, ¿no? En cómo vas a cumplir este requisito en la empresa. ¿Okay? La ISO 31010 te da en el análisis de riesgo muchas herramientas, 31 herramientas para ser específico o técnicas, que puedes utilizar tanto para la identificación del riesgo, para el análisis propio o la evaluación. Obviamente, no todas esas 31 sirven para identificación, análisis y evaluación. Por eso te dejo este cuadrito inicial. No son todas, obviamente hay más, no las he puesto todas. Para eso te invito a que revises la ISO 31010. Hay algunas opciones, como ves ahí, que no aplican para identificación de riesgo, pero sí aplican para lo que es análisis de riesgo. O viceversa, aplican para la identificación, pero no aplican para el análisis, ¿no? Por ejemplo, lluvia de ideas, que es la primera herramienta técnica que nos mencionan aquí, aplica o es muy aplicable para poder identificar los riesgos. Ojo que aquí riesgos lo habla de manera general, ¿okay? Tanto positivo como negativo. Entonces, nos ayuda a poder identificar esas desviaciones, esos riesgos, pero no aplica o no sería conveniente seguir utilizando lluvia de ideas si vamos a hacer un análisis del riesgo o una evaluación del riesgo. Ahí sí no aplicaría, solamente para la identificación.
Y así tenemos un montón de más herramientas o técnicas que nos van a ayudar a este proceso de la identificación, análisis y evaluación, porque es algo que sí nos pide el punto 6.1.1 de la normativa. Por eso es que hago referencia a esta otra norma que ayuda. Ahora, ¿cómo podemos cumplir este sistema de gestión? Obviamente, utilizando cualquiera de estas herramientas de esta norma, ya estamos cumpliendo, ¿sí? Pero yo te dejo aquí algunas opciones específicas que puedes utilizar o no. Ya eso depende, ¿no? ¿Qué más quieras proponer? ¿Qué más quieras hacer? Por lo menos algo básico y general, aquí te lo estoy dando. Entonces, podemos utilizar una matriz propiamente de riesgos y oportunidades para el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o en todo caso un listado. Esto como primera parte. Por ejemplo, aquí tenemos una tabla, un cuadro, que es la primera parte de la matriz. Es como hablar del listado de los riesgos y oportunidades, uniendo a lo que hemos identificado en el punto 4.1. Acuérdate que en el 4.1 hemos trabajado un cuadro FODA, ¿no? Entonces aquí vamos a apoyarnos otra vez en esas oportunidades y amenazas que hemos identificado, por ejemplo, y vamos a comenzar a clasificarlas y a describir el impacto que puedan ocasionar en nuestra empresa. Y al final de ese análisis tenemos que tomar en cuenta si es que va a ser considerado un riesgo o no, ya entendiéndolo como la desviación que puede ser positiva o negativa en nuestra organización. Entonces, esta tabla sería inicial para darle paso a lo que es la matriz de riesgos y oportunidades como tal. En esta matriz de riesgos y oportunidades, ya tú vas a trabajar específicamente en las que has identificado de lo que has analizado anteriormente como riesgo. Una vez que hayas analizado y trabajado en base a quiénes son realmente desviaciones, comenzamos a trabajar con esta matriz. ¿Sí? En esta matriz, obviamente, hay una parte de la identificación del riesgo y la oportunidad, una evaluación del riesgo y la oportunidad, las estrategias, porque acuérdate que la norma te pide acciones para abordar estos riesgos y oportunidades, que son las acciones preventivas, el costo, podemos incluirla en la matriz, ¿no? ¿Cuánto es el costo que nos va a llevar tomar esas acciones? ¿Cuál es el beneficio que nos va a llevar tomar esas acciones? Y por último, el riesgo residual, que se supone que después que has aplicado, ¿no?, las acciones preventivas o correctivas, pues vamos a ver cuál es el nivel de riesgo que tenemos ahora. En la identificación de riesgo y oportunidad se ha considerado el proceso, la actividad o el agente generador de este riesgo o oportunidad. Luego, ¿cuál sería específicamente el riesgo o la oportunidad? La consecuencia, que es hablar del impacto, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia de este riesgo o oportunidad? Y las acciones actuales que se han tomado. Si no se ha tomado ninguna acción hasta ahora de ese riesgo y oportunidad, listo, eso es lo que hay que poner en esa parte, porque nos va a ayudar para el proceso de evaluación. Ya en el proceso de evaluación hablamos de la probabilidad, del impacto, con esto vamos a sacar el nivel de riesgo y vamos a clasificar ese riesgo, ¿no? Para saber si es alto, medio, bajo. Tipo una matriz CIPER, pero no está enfocado en peligros y riesgos solamente. Está enfocado de manera general en los riesgos y oportunidades que puede pasar tu organización. Ahora, lo ideal es que esta parte esté unida a una matriz CIPER, pero si quieres trabajar a la vez en el cumplimiento de la ley nacional, no te conviene unir con la matriz CIPER. Te conviene trabajar por separado, una matriz de riesgos y oportunidades y aparte tu matriz CIPER. ¿Sí? Entonces aquí les estoy dejando también los cuadros que te van a servir para el tema de la probabilidad, para el tema del impacto, para el tema del nivel de riesgo y la clasificación, ¿no? Por si quieres tú optar por esta matriz de riesgos y oportunidades. Bueno, y por último, la norma ISO 31000 también te da dentro de las estrategias. Acuérdate que aquí nosotros hemos puesto, después de la evaluación, qué estrategias de recuperación o de respuesta vamos a tener, o las estrategias en sí, que es hablar de las acciones que vamos a proponer para poder minimizar ese nivel de riesgo que hemos identificado. En este caso, son estrategias distintas, ¿no? No es hablar de la jerarquía de controles en sí, es hablar de estrategias específicas para abordar riesgos y oportunidades. Entonces nos dan como un cuadro donde nos habla que las estrategias pueden ser evitar,
pueden ser reducir o mitigar, pueden ser transferir, pueden ser aceptar ese riesgo u oportunidad o simplemente no aplica. Todo va a depender del tema del beneficio de este riesgo u oportunidad. ¿Sí? Y ahí en el cuadro, pues está el qué hacer y el cuándo se puede hacer o aplicar esta estrategia. Igual, para más detalle, en la ISO 31000 está. ¿Sí? Pasamos al siguiente punto, 6.1.2. Hablamos de un punto extenso. Es muy extenso este punto, pero vamos a tratar de hacerlo lo más conciso posible. Identificación de peligros y evaluación de riesgos y las oportunidades. Y aquí nos subdividen en tres partes. El tema solamente identificación de peligros, que es el punto más extenso, la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y otros riesgos. O sea, aquí ya hablamos de esa unión que les decía que se podía hacer con el apartado anterior, porque la norma te invita a eso. Pero ya te expliqué que si quieres cumplir con la norma nacional, mejor separa. Y el tercer punto, que es la evaluación de oportunidades y otras oportunidades, que no es ideal que lo pongas en la matriz CIPER, sino que lo trabajes aparte en la matriz de riesgos y oportunidades. Pero bueno, ¿qué nos dice este punto de identificación de peligro? Este es, como les digo, el punto más extenso porque nos habla de todas las partes que debemos tomar en cuenta para identificar los peligros de seguridad y salud en el trabajo. Entonces nos dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Ya parte del ciclo de Deming también nos está hablando cuando nos dice establecer, implementar y mantener procesos de identificación continua y proactiva de los peligros. Eso es lo primero que nos pide. ¿Qué procesos vas a implementar tú para poder identificar estos peligros? El segundo debe nos dice los procesos, estos que ya tú has definido, deben tener en cuenta, pero no limitarse a. Y ahí es que te hable el abanico a muchas cosas, ¿no? Te dice cómo se organiza el trabajo, teniendo en cuenta los factores sociales, como lo que es el bullying, la intimidación, la victimización, las horas de trabajo, la carga de trabajo, el liderazgo, la cultura en la organización. Todo eso puede ayudar a que identifiques los peligros presentes para la seguridad y salud en el trabajo de nuestros trabajadores. Lo segundo nos dice las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, incluyendo también los peligros que vayan a surgir de la infraestructura, los equipos, los materiales, las sustancias, las condiciones físicas del lugar de trabajo, el diseño de los productos y servicios, el desarrollo, la investigación, el ensayo, la producción, el montaje, la construcción, la prestación de servicio, el mantenimiento, la disposición, los factores humanos también, cómo se realiza el trabajo también dentro del análisis que nosotros vamos a hacer o la identificación de esas actividades o situaciones rutinarias y no rutinarias. Y antes de seguir con los otros puntos, me adelanto un poquito al anexo A, porque en el anexo A de este punto específico también te da el detalle de la explicación de justamente hablar de actividades o situaciones rutinarias o no rutinarias. ¿Okay? O sea, de ese punto que acabamos de leer, por ejemplo, te dicen las actividades y situaciones rutinarias y no rutinarias, ¿okay? ¿Qué debemos de considerar a la hora de identificar el peligro? Debemos de considerar las actividades rutinarias que crean peligro a través de sus operaciones diarias y actividades de trabajo normal, las actividades no rutinarias que son ocasionales o no planificadas y las actividades de corto a largo plazo que pueden crear diferentes peligros. Pueden significa una posibilidad, ¿no? Eso ya lo hemos hablado con anterioridad. Eso es lo que te extienden en el anexo A. Entonces, de ahí también que representa un peligro para mi organización. Contra mejor identifiquemos el peligro, va a ser también positivo porque vamos a encontrar su respectivo riesgo, vamos a evaluarlo, vamos a tomar medidas de control frente a ese nivel de riesgo. Pero todo inicia, ya saben, desde el peligro. ¿Sí? Inclusive, antes de esto, en el anexo A nos dicen que esta identificación proactiva y continua de los peligros comienza en la etapa de diseño conceptual de cualquier trabajo. Y no debería ser lo final que hagamos, sino lo inicial dentro de todas las medidas o los documentos que vamos a comenzar a organizar para
este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Después nos dice debería continuar cuando se detalle el diseño y entra en funcionamiento, o sea, no solamente es la identificación de los peligros al inicio, sino en todo momento, ¿no? Durante el diseño, durante el funcionamiento, durante todo el ciclo completo de vida de mi organización, considerando las actividades actuales, cambiantes o futuras, siempre debería identificarse estos peligros. O sea, no es que yo ya tengo una matriz CIPER y jamás va a ser, por ejemplo, modificada, ¿no? O no va a ser actualizada, o siempre van a ser esos peligros, ¿no? Porque nuestra empresa también va a cambiar. Quizás utilicemos otras tecnologías, añadamos algunas máquinas o quitemos otras. Entonces, va a cambiar y dependiendo de esos cambios, obviamente van a surgir más peligros o no. Entonces, todo eso tenemos que tomarlo en cuenta a la hora de hacer esta identificación de peligros, tomarlo en cuenta para futuro, ¿no? Que lo inicial es esta identificación, pero posiblemente encontremos más en el futuro. Y nos dice que los peligros no para los trabajadores deben considerarse todos los que ocurran durante la fabricación, construcción, montaje o ensayo de los productos. Y eso es lo que también nos estaba diciendo este punto de la norma, ¿no? Justamente en el punto B. Todo lo que corresponde al ciclo de vida de mi empresa va a ser considerado como parte de la identificación de los peligros. ¿Qué más? Luego nos dice los incidentes pasados pertinentes, internos o externos de la organización, las situaciones de emergencia potenciales, las personas, y cada uno de estos puntos en el anexo A lo detallan un poco más. Las personas nos dice, incluyendo la consideración de aquellas con acceso al lugar de trabajo y sus actividades, incluyendo los trabajadores, contratistas, visitantes, otras personas, aquellas en las inmediaciones del lugar de trabajo que pueden verse afectadas por nuestras actividades, que no significan que sean trabajadores, que no significan que sean visitantes, no pueden ser algunas otras personas de las inmediaciones del lugar de trabajo, los trabajadores en ubicación que no están bajo el control directo de la organización, ¿no? Por ejemplo, yo puedo dar una capacitación fuera de mi zona física de donde trabajo, pero si yo estoy dando la capacitación a nombre de mi empresa, también debería estar incluido dentro de los posibles peligros que yo pueda pasar en esa labor que voy a hacer ahora de capacitación en un lugar X, ¿no? Que no es ya las oficinas físicas de mi empresa. Entonces eso también te piden que lo tomes en cuenta, ¿no? Otras cuestiones, y nos dicen que esas otras cuestiones, como el diseño de las áreas de trabajo, esto tiene que ver más con el tema ergonómico, situaciones que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo, también situaciones no controladas por la organización y que ocurren en las inmediaciones del lugar de trabajo, por ejemplo, huelgas. De repente tú eres el trabajo es obras de saneamiento, obras horizontales, ¿no? Y quizás por ahí se presenta una huelga, ¿no? De otro sector, que obviamente va a interferir en el lugar de trabajo, ¿no? Son situaciones no controladas por la organización, pero que van a ocurrir en las inmediaciones donde se realiza la actividad. Entonces, esas cuestiones también hay que considerarlas para identificar nuestros peligros. Los cambios reales o propuestos en la organización, los cambios en el conocimiento y en la información sobre los peligros también van a ser parte de la identificación de los peligros. En la parte de factores humanos, en el anexo A nos detalla aquí que los factores humanos relativos también a las capacidades, limitaciones u otras características humanas también pueden ser parte de una identificación de peligros. Igual en el caso de la información que debería aplicarse para las herramientas, para las máquinas, para las actividades del entorno, ¿no? Para poder ser seguras y cómodas, ¿no? También deberían abordarse los aspectos de actividad, trabajador y organización y cómo interactúan estos tres aspectos. Esto tiene que ver también con parte ergonómica, así es que te invita a que puedas identificar a partir de ese punto también los peligros posibles de tu organización, los peligros nuevos o modificados, ¿no? Que pueden surgir de procesos que se deterioren, se modifiquen, se adapten o vayan a evolucionar, que comprenden también los que llevan a cabo los trabajos
realmente como observar o discutir los peligros de los trabajadores o que pueden identificar si los riesgos de seguridad y salud en el trabajo aumentan o disminuyen. En caso de las situaciones de emergencia, el anexo A te dice situaciones no planificadas o no programadas que requieren respuesta inmediata, también son parte del proceso de identificación de peligros, y también aquellas situaciones de emergencia tales como disturbios civiles, ¿no? A los que ya habíamos mencionado anteriormente, que por ejemplo el tema de huelgas o paro que se puedan dar y que intervengan dentro de tus actividades directamente o dañen o posiblemente puedan dañar al trabajador, también debemos de considerar esas situaciones y qué peligros serían los que vamos a identificar ahí. En el caso de las personas, nos detalla las personas que se encuentran en las inmediaciones, los trabajadores móviles, los trabajadores que viajan, los trabajadores que desempeñan sus funciones desde el hogar. O sea, todos ellos también deberían ser identificados los peligros, ¿no? Sobre todo los que hacen trabajo home office, ¿no? Los que trabajan desde el hogar. Realmente nuestra matriz hiper, teniendo este tipo de trabajadores, por ejemplo, está identificando los peligros que pasan estos trabajadores que realizan home office. O sea, ¿los estamos tomando en cuenta o no? Entonces, eso es lo que te pide la norma. Te pide que puedas identificar todas las actividades y que de todas identifiques los peligros. Si los peligros no se identifican correctamente, ya tenemos toda esta hilación donde vamos a llevar a tener un accidente. Lo mismo pasa con los conocimientos y la información sobre los peligros, ¿no? También nos dicen que estas fuentes de conocimiento pueden incluir literaturas publicadas, investigaciones, desarrollo, retroalimentación de los trabajadores, revisión de la propia experiencia, ¿no? O proporcionar información nueva. También son parte de algunos puntos que quizás si son pertinentes, considerarlos para la identificación de peligros. Eso es todo lo que nos dice el anexo A. Como ves, te detalle un poquito más por si no tienes claro, ¿no? Porque no todos son antiguos en el tema de seguridad, algunos son muy nuevos. Entonces, quizás tú leyendo esta parte de lo que te dice la norma, no logras entender por completo qué es lo que te piden sí en cada uno de los incisos. Por eso es que está el anexo A y se extiende para que puedas tomar un poquito más de conocimiento y sepas qué es lo que te está pidiendo la normativa. Ya en cómo podemos cumplir este requisito, yo lo voy a unir juntamente con el 6.1.3 y 6.1. Sí, 6.1.2 y 6.1.3, ¿sí? Porque aquí vienen los sub, ¿no? Aquí está 6.1.2.1, está 6.1.2.2 y 6.1.2.3. ¿No? Es un poco complicado, pero todos ellos los voy a trabajar en una sola matriz, que es la matriz hiper, ¿sí? Pero de este punto solamente te está hablando identificación de peligros. Entonces, ¿qué es un peligro? La norma ISO 45001 y la ley se unen, podemos unir las dos definiciones que tienen y hablar que peligro es toda fuente, situación o acto con un potencial de causar daño. Y aquí también, dentro de lo que nos habla el anexo, es importante, en esta parte creo que no les mencioné, pero aquí nos dice que los peligros pueden ser de diferentes tipos. Entonces, hay que identificar también qué tipos de peligros son los que tenemos en nuestra organización. Si tenemos peligros físico-químicos, mecánicos, locativos, eléctricos, químicos, psicosociales, biológicos, ergonómicos o físicos. Entonces, ¿qué tipo de peligros son los que tenemos en nuestra empresa? Ya desde un punto de vista de qué es un peligro, de saberlo identificar. Y desde todas las áreas que ya se han mencionado y de todos los tipos de trabajadores, actividades, procesos y herramientas que contamos en nuestra empresa, ¿sí? Pasando al siguiente, que es la evaluación del riesgo propio y único de seguridad y salud en el trabajo, que es hablar de la combinación de la probabilidad y la severidad, y los otros riesgos, que estos son los que tienen que ver con las desviaciones negativas, ¿no? Que ya hemos tocado en el apartado anterior. Este es un punto pequeñito, es todo lo que te dice la norma, esta parte, todo lo que te dice la norma, pero es clave e importante. Para eso necesitas haber identificado bien el peligro. Dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos para A, evaluar los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo a partir de esos peligros que hemos identificado, ¿sí? O sea, hay que evaluar el riesgo, pero a partir de los peligros que se han identificado. El riesgo no va solo, ¿no? Siempre va de la mano. Peligro, riesgo, consecuencia. Van de la mano esos tres y son
El peligro yo siempre lo defino como una causa y el riesgo como el efecto. Ante una causa siempre hay un efecto. O acción-reacción. Acción es el peligro y reacción es el riesgo. Son distintas definiciones que le puedes dar con tal de que entiendas esa unión, ¿no?, de peligro y de riesgo. Luego nos dicen que esta evaluación, ¿no?, que vamos a hacer, ¿no?, la organización debe establecer e implementar procesos para determinar y evaluar otros riesgos, ¿no?, relacionados con el establecimiento, implementación, operación y mantenimiento del sistema de gestión. Ese inciso B se refiere a los riesgos como desviación negativa, o sea, los riesgos propios del sistema de gestión, no de seguridad y salud en el trabajo, o sea, no los riesgos que obviamente están relacionados al trabajador, sino los riesgos del sistema de gestión. ¿Sí? Hay varios riesgos que pueden mencionar frente a un sistema de gestión, ¿no? No propiamente al trabajador, pero sí al sistema de gestión, ¿no? Como por ejemplo la falta de recursos. Es un riesgo, pero no para la seguridad, no para el trabajador específicamente. Sí hay una relación, obviamente, pero específicamente es un riesgo de mi sistema de gestión, porque yo no puedo implementar todo lo que quisiera si no tengo recursos, sea tecnológicos, económicos, físicos, etcétera. Y bueno, luego abajito te dice las metodologías y criterios de la organización para la evaluación de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo deben definirse con respecto al alcance, naturaleza y momento en el tiempo, para asegurarse de que son más proactivas que reactivas y que se utilicen de modo sistemático. Estas metodologías y criterios, que es lo que vamos a utilizar, deben mantenerse y conservarse como información documentada. Y aquí ya nos hablan de dos cosas importantes, ¿no? Mantenerse y conservarse significa no solamente documentación por mantenerse, sino registros, porque hablamos de conservar. Entonces, nos pide la norma en este punto que evaluemos los riesgos y que utilicemos una metodología y criterios correctos para esa evaluación, correctos en el sentido de que deben ser relacionados a nuestra empresa, en relación a nuestro alcance, a nuestra naturaleza y al momento en el que lo estamos haciendo. ¿Okay? Entonces, para terminar con este punto, el anexo A nos dice que el método y la complejidad la define la empresa. ¿Sí? Podemos utilizar inclusive muchos métodos o estrategias para hacer esta evaluación de riesgo, pero el método y la complejidad de esa evaluación que nosotros vamos a hacer la define la empresa y que tampoco depende exclusivamente del tamaño de la organización, sino el método y la complejidad, sobre todo de ese método que vamos a utilizar, tiene que depender del peligro, de los peligros asociados a las actividades de la organización. ¿Okay? Entonces, si es una empresa que brinda servicios, ¿qué tipo de metodología o complejidad dentro de esa metodología voy a tener? O si es una empresa que brinda productos, entonces también qué tipo de complejidad voy a tener en esa metodología, ¿no? Se entiende que al ser una empresa de servicios o hacer un área de repente administrativa, quizás nuestros peligros no sean tan y nuestros riesgos que vamos a evaluar en torno a esos peligros no sean tan altos, ¿no?, como sería quizás en una empresa que brinda productos. Entonces, se enfoca más en que la complejidad depende de estos peligros que nosotros hemos identificado. ¿Sí? Eso a grandes rasgos en lo que nos dice el anexo A. ¿Sí? Como aquí nos habla de riesgo, el riesgo sabemos que es una combinación, uniendo también definición de la ley nacional y de esta ley internacional, una combinación de la probabilidad y la severidad con la que pueda presentarse esos eventos peligrosos. ¿Sí? Entonces, para toda fuente, situación o acto como peligro, hay un riesgo. Y lo que nos invita la norma es a evaluar ese riesgo, no identificarlo solamente, sino evaluarlo. Y dentro de esa evaluación es para saber el nivel de riesgo al que nosotros o el que nosotros tenemos en esa actividad, ¿no? Si es un riesgo muy alto, alto, medio, bajo, muy bajo. Ya dependerá también de la metodología que vayas a usar. Esta relación es importante, peligro, riesgo y consecuencia. No son lo mismo, no es lo mismo peligro y riesgo, eso ya lo sabemos. No es lo mismo tampoco riesgo que consecuencia. El peligro es esta causa que va a ocasionarnos el daño. El riesgo es el efecto de ese daño y la consecuencia es el daño en sí, ¿okay?, que puede ser la muerte, inclusive la consecuencia de un respectivo peligro y riesgo.
o hipoacusias, por ejemplo, o contusiones, o golpes, o fracturas. Son consecuencias. No es lo mismo que riesgo. ¿eh? Bien, pasando ya al punto final dentro de lo que es identificación de peligros y evaluación de riesgos, hablamos de la evaluación de oportunidades y otras oportunidades. También solamente es todo lo que te da la norma y el anexo A es bien chiquitito. ¿Qué te dice este punto de la norma? La organización debe establecer, implementar y mantener procesos para evaluar dos cosas: las oportunidades propiamente para la seguridad y salud en el trabajo y las otras oportunidades para mejorar el sistema de gestión. Y ya sabemos a qué nos referimos con cada uno, porque esto lo leímos en el anexo A de un punto anterior. ¿Sí? Entonces, solamente aquí te detalla esa parte que sí es requerido, es obligatorio que tú identifiques esas oportunidades. ¿Sí? De repente no a través de la matriz CIPER, pero sí a través de una matriz propia como la de riesgos y oportunidades, porque la norma te lo exige. ¿Sí? Este punto debe ser cumplido. Hay un debe y es una obligación. ¿Sí? Y bueno, dentro de este anexo A te dice que hay que evaluar estas oportunidades y determinar su beneficio y potencial, ¿ok? Para usarlas en la mejora del desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Todo este punto grande, 6.1.2, ¿cómo lo cumplimos o de qué manera lo cumplimos? Acuérdate que nos pide información documentada. Entonces, podemos cumplirlo a través de la matriz CIPER y también a través de un procedimiento. Por lo general, siempre hay un procedimiento unido a la matriz CIPER. No es obligatorio tener una matriz CIPER. Ojo, la norma te dice que identifiques peligros y evalúes riesgos, pero no te está pidiendo específicamente que hagas una matriz CIPER. Lo aplicamos porque lo conocemos a partir de la ley de la 29783, pero puedes utilizar alguna otra herramienta si así lo crees. Un procedimiento siempre va unido a esta matriz CIPER en el caso de las normas ISO 45001, porque aquí vamos a detallar en la descripción del procedimiento, vamos a detallar la metodología y los criterios que vamos a utilizar frente a esa norma IPER, frente a esa matriz IPER, frente a esa matriz IPER. Esta es una estructura de cualquier procedimiento, ¿no? Siempre hay objetivo, alcance, referencia, definición, responsabilidades. El punto 6, que es uno de los más relevantes, igual que el 7, la descripción del procedimiento y el registro. Bueno, están los anexos, donde están algunos formatos, y 9, el control de los cambios, porque siempre hay que añadirle a todos los procedimientos el control de los cambios. Y ya después vamos a hablar de ese punto específicamente por qué. ¿Okay? Entonces, una forma de cumplir con este punto es tener un procedimiento de identificación de riesgos y evaluación de riesgos, seguido de la matriz IPER. Ahora, la norma tampoco te detalla la metodología a usar, ¿no? Te dice que deberías ver qué método y la complejidad del método. Por la ley nacional, la 29783, nuevamente mencionándola, sabemos que hay tres metodologías, ¿no? A través de su resolución ministerial sabemos que hay tres metodologías que podemos utilizar de matriz IPER. Yo te las estoy poniendo aquí, los tres métodos. Igual sus cuadros que vas a utilizar para cada una de esas metodologías, pero ya depende de ti cuál de ellas usas, cuál corresponde o correspondería a tu organización. ¿Sí? Ya esto, si eres un poco más entendido en la aplicación de la norma, pues vas a saber utilizar. Pero esa es la forma correcta de poder cumplir este punto. No vas a utilizar los tres métodos, tienes que elegir uno y con ese es el que vas a aplicar para esa matriz. Y aparte, como ya hemos visto en el tema de oportunidades, podemos utilizar también algunos aplicativos o apps o alguna forma mucho más dinámica y rápida de poder hacer estos registros de los peligros y evaluaciones de riesgo. Entonces, este puede ser una opción, ¿no? Que in situ tú como trabajador, pues identifiques en tu momento de trabajo quizás algún peligro que no se había identificado anteriormente y que se ha suscitado nuevo o nunca se identificó, porque a veces las matrices hiper son más de oficina y nunca se toman en cuenta el trabajador, ¿no? Pero para eso nos sirve esta parte donde sí hacemos, involucramos al trabajador, ¿no? Y podemos generar un aplicativo como este donde pueda llenarse inmediatamente la identificación de ese peligro, una pequeña evaluación del riesgo,
En el caso de los índices, esos no, esos ya vienen a ser llenados por otras personas, ¿no? Las que son parte del área de seguridad y salud en el trabajo. Pero al menos empezamos con la correcta identificación del peligro y la identificación de su riesgo, y ya luego lo demás ya comenzamos a trabajarlo dentro del área del sistema de gestión. Es una opción. Esto tampoco es obligatorio, pero es una forma de poder cumplir con el requisito. Luego nos vamos al requisito 6.1.3, que nos habla de la determinación de los requisitos legales y otros requisitos. Aquí ya es donde hablamos de las normas. Y la ISO 45001 también te pide que las puedas identificar correctamente, ¿no? Te dice, la organización debe establecer, implementar y mantener procesos, otra vez procesos. ¿Ok? Si no tienes tus procesos identificados, pues tienes que crearlos, ¿ok? Para determinar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos actualizados, ¿ok? O sea, primero, identificar y establecer cuáles son estas normas que vamos a utilizar en nuestra o vamos a tomar en cuenta en nuestra organización, y también tener acceso a esas normativas. Y no solamente decir, bueno, será pues tal norma, tal resolución ministerial, tal decreto supremo, tal norma internacional como las normas ANSI, no, sino también tener acceso a esas normativas. Eso es lo primero que te piden. Lo segundo, determinar cómo estos requisitos legales y otros requisitos aplican en la organización y qué necesita comunicarse. O sea, de toda esa normativa, toda la norma va a aplicar qué artículos o incisos específicos son los que corresponden tomar en cuenta en nuestra organización por las necesidades y expectativas del trabajador o de la parte interesada, porque son parte de, o nos van a ocasionar un riesgo o una oportunidad de nuestra empresa. O sea, ya tenemos que ser un poco más minuciosos en la norma y qué es lo que vamos a tomar específicamente de esas normativas. ¿Y qué vamos a tener que comunicar? O sea, ¿cuál de esas normativas nos exigen que haya una comunicación con nuestras partes interesadas? Y por último, nos dicen tener en cuenta estos requisitos legales y otros requisitos al establecer, implementar, mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión. O sea, las normas que tú ya has identificado ahora, cuando vas a hacer el cumplimiento de este punto, deben de tomarse en cuenta a lo largo de todo el ciclo de DEM. O sea, a partir de ahora, ya con tu identificación, siempre hay que tomar en cuenta allá y cómo estamos cumpliendo esta parte de la normativa, ¿no? Después tenemos la organización debe mantener y conservar información documentada, ya sabes que se refiere a documentos y a registros sobre los requisitos legales y otros requisitos. Y debe asegurarse de que se actualice para reflejar cualquier cambio. O sea, no solamente tenemos que tener documentos o registros a la mano para evidenciar el cumplimiento de este punto, sino también asegurarnos de que si esas normativas son actualizadas, pues nosotros también debemos actualizar esa información documentada. Eso es a grandes rasgos lo que nos pide la norma. En el anexo A de este punto nos dice específicamente, o sea, nos dan ejemplos de qué requisitos legales podemos incluir. No solamente leyes, sino decretos supremos, directivas, disposiciones emitidas por reguladores, permisos, licencias, otras formas de autorización, sentencias de tribunales, tratados, convenios, protocolos. Todo eso es parte también de hablar de requisitos legales. O sea, no solamente es una ley, y todo lo que corresponda a lo que nos dice este anexo puede ser considerado como un requisito legal. Ya dependerá de tu organización, ¿no? ¿Qué es lo que va a tomar en cuenta? También otros requisitos pueden ser los requisitos de la organización, las condiciones contractuales, los acuerdos con los empleados, los acuerdos con las partes interesadas, los acuerdos con las autoridades de salud, las normas no reglamentarias, normas de consenso, directrices, principios voluntarios, códigos de práctica, especificaciones técnicas, los estatutos, los compromisos públicos de la organización o de su casa matriz. O sea, todos ellos también pueden ser considerados como parte del cumplimiento de este punto, ¿sí? ¿Y cómo cumplimos este requisito? Como nos piden información documentada, una forma también de poder cumplir es tener una matriz de requisitos legales, ¿no? De la seguridad y salud en el trabajo. Hay diferentes tipos de matrices en sí. O sea, si tú buscas en internet o buscas en diferentes bibliografías o páginas, vas a encontrar
diferentes columnas con más o menos información de la que yo te estoy presentando. Al menos este cuadro tiene lo básico, que es lo que nos pide el 6.1.3. El documento o el registro que estamos haciendo, que va a hacer mención, el documento legal asociado frente a ese documento registro, el tipo de normas, si es ley, decreto supremo, si es resolución ministerial, la fecha en la que se ha publicado esa normativa o ese documento, el artículo o los artículos que vamos a tomar en cuenta de esa ley, de ese documento, el extracto del artículo a cumplir, procesos o la sede que va a tener que ver con el cumplimiento de esta norma, de esta ley, de este reglamento, el riesgo asociado que va a tener en cuenta esta norma legal, y esto te va a servir como insumo para el anterior punto. La evidencia de cumplimiento, o sea, de qué manera se estamos respetando lo que nos dice esa normativa que hemos identificado, y el responsable del cumplimiento, que no siempre es el área o el jefe o el gerente de seguridad y salud en el trabajo. ¿Ok? Hay otras áreas que también van a estar involucradas dependiendo del tipo de norma en el cumplimiento de esa norma. ¿Ok? Bien, pasamos ahora al 6.1.4, planificación de las acciones. ¿Ok? En esta parte va a tomar todo lo que hemos mencionado en acciones para abordar los riesgos y oportunidades, identificación de peligro y evaluación de riesgo, y el tema de los requisitos. ¿Ok? Nos dice, la organización debe planificar las acciones que hemos identificado, que hemos mencionado en el 6.1.1, las acciones que hemos mencionado, o sea, en el 6.1.2 y del 6.1.3. ¿Sí? Y también inclusive nos hablan de prepararse y responder ante situaciones de emergencia. O sea, debe haber una planificación de estos tres puntos, de las acciones que se van a tomar para abordar los riesgos y oportunidades, abordar los requisitos legales y otros requisitos, y prepararse y responder ante situaciones de emergencia. ¿Qué más nos dicen? Debe planificar la manera de integrar e implementar las acciones en su proceso del sistema de gestión o en otros procesos de negocio y evaluar la eficacia de estas acciones. Aquí ya nos está hablando concretamente o nos está pidiendo la norma de las acciones, en este caso consideradas como acciones preventivas, de estos puntos ya antes mencionados en el inciso 1, 2 y 3. Además, nos dice que la organización debe tener en cuenta, y ahí viene la otra palabra. Tener en cuenta significa que es necesario pensar en algo, pero no se puede excluir. O sea, hay que tener en cuenta las jerarquías de controles, que ese es un punto que vamos a ver en el 8.1.2. Pero para esta no, planificación de acciones hay que tomar en cuenta esas jerarquías de controles. Y también hay que tomar en cuenta las salidas del sistema de gestión cuando planifique la toma de acciones. ¿Sí? Esas dos cosas son importantes tomarse en cuenta dentro de la planificación. Y al final nos dice, al planificar sus acciones, la organización debe considerar las mejores prácticas, las opciones tecnológicas, los requisitos financieros, operacionales y de negocio. En el anexo A nos hablan que estas acciones planificadas deberían gestionarse principalmente a través del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, y que deben incluir la integración con otros procesos de negocio, como por ejemplo integrar estas acciones quizás que vamos a tomar como acciones preventivas, quizás integrarse juntamente con un sistema de gestión ambiental, con el sistema de gestión de calidad, con algún proceso financiero o con algún proceso de recurso humano. O sea, aquí estas acciones pueden eh, fusionarse o alinearse con otras partes del proceso de la organización. ¿Sí? Se espera que la implementación de las acciones tomadas alcance, obviamente, estos resultados previstos dentro de este sistema de gestión. Aparte nos dice que cuando la evaluación de los riesgos y otros riesgos se hayan identificado la necesidad de controles, la actividad de planificación determina cómo se implementan estas operaciones. Por ejemplo, determinar si se van a incorporar estos controles en instructivos de trabajo o las acciones para mejorar la competencia.
Y aquí te da ideas de cómo puedes más o menos eh, abordar estas acciones o determinar estas acciones, mejor dicho, dentro de esta planificación. Por ejemplo, puedes establecer, como nos dice aquí en el anexo A, controles dentro de los instructivos de trabajo. Y eso ya es parte de la planificación de tus acciones. ¿Ok? Entonces, este punto va a ser también el insumo para el siguiente, que es el tema de los objetivos. ¿Sí? Una forma de poder cumplir con este apartado 6.1.4 es a través de un plan de acción de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Un plan, a través de una matriz, que también le podemos llamar matriz de planificación de acciones. Esta matriz tendría, en resumidas cuentas, la descripción de las acciones, ¿ok? Que han salido seguramente de anteriores matrices, la prioridad, si es una prioridad alta, medio, baja, el estado, la fecha en la que se van a iniciar estas acciones, la fecha en la que van a terminar estas acciones, los recursos que necesitamos para que estas acciones se lleven a cabo y quién va a ser el responsable. ¿Tá? Esa es información básica que tiene que contener esta matriz de planificación de las acciones. Pero podemos tener también otras matrices un poco más complejas, ¿no? Hablamos de un plan de acción de seguridad y salud en el trabajo. ¿Sí? No es específicamente el plan de seguridad y salud en el trabajo, porque un plan, según la 29783, contiene otras cosas más. Aquí nos interesa el estado de las acciones y cómo las llevamos a cabo. ¿Sí? Estas acciones salen de muchos puntos, ¿no? De 6.1.1, 6.1.2, pueden salir de 6.1.3, inclusive pueden salir del 6.1.2, que eso es lo que vamos a ver ahorita, que es objetivos. ¿Sí? Y para terminar, vamos al 6.2, que son objetivos para la seguridad y la planificación para lograrlos. Se subdividen los objetivos de la seguridad y salud y en la planificación para lograr estos objetivos de la seguridad y salud. Esta primera parte nos habla de las características de los objetivos, ¿ok? ¿Cómo deben ser esos objetivos? Y esta segunda parte nos habla de lo que debemos de cumplir frente a esos objetivos, ¿ok? O con relación a esos objetivos. Entonces, te dice, la organización debe establecer objetivos para la seguridad y salud en el trabajo. Y aquí te está pidiendo, te está solicitando que hay que establecer objetivos. Si antes no los tenías, ahora los tienes que tener para las funciones y niveles pertinentes, para mantener y mejorar continuamente el sistema de gestión y el desempeño de la seguridad y salud en el trabajo. En resumidas cuentas, el primer debe te pide objetivos. ¿Sí? Establece tus objetivos. El segundo debe ya te da la característica de estos objetivos. ¿Sí? Y los objetivos nos dicen deben de ser coherentes con la política de seguridad y salud en el trabajo. Acuérdate que la política ya la hemos visto en el 5.2. En la política teníamos 5 compromisos que debíamos de cumplir. Esos compromisos deben ser tomados como los objetivos generales. Y a partir de esos compromisos, ¿cuáles son los objetivos que tú te vas a plantear? Por eso es que nos habla de coherencia. O sea, no pueden ser objetivos que no se hayan tocado en la política, porque entonces no estamos alineados dentro de nuestro sistema de gestión. ¿No? Estamos dispersos y eso no es lo que se quiere. Este es un proceso sistemático. Luego, otra característica de estos objetivos nos dicen que deben ser medibles y evaluables. Medibles o evaluables en términos de desempeño. ¿Sí? Medibles o evaluables. Entonces, aquí en este medibles o evaluables significa que nuestros objetivos deben tener metas. ¿Sí? Metas, cuánto es lo que yo voy a cumplir. Y estas metas también deben de ser realistas. Ya más adelante vamos a hablar en la metodología SMART de la realidad de estos, o sea, de lo realista que deben ser estos objetivos. Pero deben ser medibles o evaluables. ¿Sí? Si no son medibles, entonces no es un objetivo realmente. Tienen que tener metas claras. ¿Sí? Luego nos dice también que estos objetivos deben tener en cuenta los requisitos aplicables, los resultados de la evaluación de los riesgos y oportunidades y los resultados de la consulta de los trabajadores cuando existan con los representantes de los trabajadores. O sea, dentro de los objetivos no solamente es centrarse en la parte netamente de lo que es
lo que viene de la matriz CIPER en relación a identificación de peligros y evaluación de riesgos, sino también todos los demás puntos de esta norma. ¿Ok? Por eso nos habla de los requisitos aplicables, objetivos que nos ayuden a cumplir todos en sí, todos los requisitos de esta norma. Los que vienen y nacen de la evaluación de riesgos y oportunidades, y los que pueden nacer también como objetivos parte para lograr una consulta y una participación de los trabajadores. ¿Qué más dentro de las características? Los objetivos deben, o el objeto debe tener seguimiento. Y seguimiento es hablar de indicadores. Entonces, estos objetivos no solamente deben tener metas, sino también deben tener indicadores. Deben comunicarse estos objetivos y deben actualizarse. Eso es lo que nos pide el 6.2. Y dentro del anexo nos habla que estos objetivos pueden ser estratégicos, pueden ser tácticos o pueden ser operacionales. O sea, los objetivos no solamente tienen que ser de los procesos productivos o de los procesos de operación, también pueden ser objetivos para que son parte de los procesos estratégicos, como por ejemplo nos dice eliminar la exposición del ruido. Es un ejemplo de objetivo en relación a hablar como un objetivo estratégico, pero también puede ser un objetivo táctico, que hablamos de las instalaciones, de los proyectos o de los procesos, que es más relacionado a los procesos de apoyo, por ejemplo, o de soporte. Aquí, por ejemplo, nos dan reducir el ruido en la fuente, o pueden ser objetivos operacionales. ¿Ok? Estos ya tienen que ver con el proceso productivo, como por ejemplo, confinamiento de máquinas individuales para reducir el ruido. O sea, los objetivos, inclusive, si en tu cuadro de objetivos, que es una forma de cumplir con este punto, puedes, si quieres, hacer una columna para identificar o clasificar si son objetivos estratégicos, tácticos u operacionales. Lo puedes hacer. Esto no es exigido, no es que se tenga que hacer así. Esto sí tiene que contener los objetivos, pero esto es una forma también de poder entender a qué se refiere con los objetivos de seguridad. Aquí hay un error material, no son objetivos de calidad, sino de seguridad y salud en el trabajo, en el título. En la parte siguiente nos dice la medición de estos objetivos de seguridad y salud en el trabajo puede ser cualitativa y cuantitativa. O sea, también podemos hablar de una medición de estos objetivos cualitativa. O sea, cuando hablamos de cuantitativa, hablamos de metas en porcentajes, por ejemplo, ¿no? Si llegamos al 100% o al 80%, al 10%, pero cualitativa nos dice que también pueden ser unas medidas consideradas, obtenidas de las encuestas, de entrevistas, de las observaciones. O sea, no hay ningún problema que se puedan tomar también ese tipo de medidas aquí. Y por último, en este 6.2 nos hablan de la planificación para lograr estos objetivos. Y la norma nos dice que para lograr estos objetivos debe determinar, o sea, ¿qué debemos de determinar acompañando la definición y el establecimiento de objetivos? Hay que determinar qué hacer, qué recursos se requieren, quién será el responsable, cuándo va a finalizar, cómo se valoran los resultados y cómo se integrarán las acciones para lograr los objetivos con otros procesos dentro de la organización. Y que al final debemos mantener y conservar información documentada de estos objetivos y de la planificación para lograr. Entonces, tratando de responder a estos 6 puntos que nos dice que deben estar unidos a la determinación de los objetivos, pues podemos utilizar distintas metodologías. Las metodologías son variadas. Puedes inclusive hacer un cuadro matriz de objetivos, pero hay una metodología que nos ayuda a definir, a determinar correctamente el objetivo. Y esa se llama metodología SMART. Es la más utilizada no solamente en seguridad y salud, sino también en calidad, en medio ambiente, porque responde y ayuda a cumplir esas preguntas y esas características que nos da la norma ISO 45001. El SMART, el S es responder a la pregunta ¿qué?, el específico. El M significa medible, responder a la pregunta ¿cuánto? El A significa el alcanzable, ¿cómo voy a lograr ese objetivo? El R significa o es parte de hablar de un objetivo realista, significa con qué voy a cumplir ese objetivo. Y el tiempo, T de tiempo, ¿no? ¿Cuándo voy a cumplir el objetivo? Entonces, esa es una forma de poder aplicar y de cumplir con mi
6.2. ¿Ok? Hay que tomar en cuenta que aquí en el anexo A nos hablan que la planificación para lograr estos objetivos puede ser de manera individual o de manera colectiva. O sea, no significa que yo siempre proponga actividades únicas para cumplir cada objetivo. Puedo proponer una actividad que agarra 5 o 6 objetivos y me ayuda a cumplirlos. ¿Ok? También hay que examinar los recursos que vamos a necesitar para el cumplimiento de estos objetivos. Y lo último, que también es importante, debería asociarse cada objetivo con un indicador que puede ser estratégico, táctico u operacional. Ahora, parte de lo que también nos decía aquí en el anexo A es que no es necesario que haya muchos objetivos en sí. Lo importante es que se establezcan y se cumplan. Con que tengas 3 buenos objetivos para iniciar con tu sistema de gestión es más que suficiente y que sean coherentes con la política. Ahora, si no quieres utilizar específicamente la metodología SMART o quieres complementar la metodología SMART con una matriz de objetivos, lo puedes hacer. Hay también variedad y extensión de matriz de objetivos. Una muy sencilla y básica es tener una matriz que tenga los objetivos, las metas, las acciones, responsables, recursos y plazo. Todo eso responde a las preguntas antes mencionadas en la norma ISO 45001. Sencilla, básica, pero cumple con lo que te pide el requisito. Si tú quieres un poquito más extensa, más específica en algunos puntos, pues puedes tomar como ejemplo la matriz que viene abajo, ¿no? Donde tenemos una columna de política de seguridad y salud en el trabajo o la relación con esa política, o sea, los compromisos que están establecidos en la política para unir y ver la coherencia, los objetivos propiamente, los que se van a mencionar de seguridad y salud en el trabajo, las actividades para cumplir esos objetivos, las metas, los indicadores, la medición a lo largo del tiempo de acuerdo a la meta, el periodo de inicio y de fin, el recurso, los recursos que vamos a utilizar, el responsable de la ejecución de esas actividades, los registros que vamos a utilizar para cumplir con esas actividades y los procesos relacionados, ¿no? Que pueden ser procesos operativos, estratégicos o de apoyo. Igual, más ejemplos de matriz de objetivos. Aquí tenemos otra que también es bastante pequeña, sencilla, no es muy difícil de tomar en cuenta, ¿okay? O una matriz distinta como esta, por ejemplo, que por cada objetivo vamos a hacer un cuadro que contenga la relación con la política, la meta, el indicador, el líder, el equipo de trabajo que se va a encargar de cumplir este indicador, las acciones, porque de un objetivo pueden salir una acción como 20 acciones, y cómo lo vamos a cumplir, el avance, cómo lo vamos a ir haciendo a lo largo del año, ¿no? El presupuesto que vamos a utilizar y los recursos. Es otra forma, otro tipo de matriz de objetivos, ¿okay? Pero esta de aquí sería por cada objetivo, o sea, tendríamos que hacer igualita para el segundo, para el tercero, para el cuarto y así sucesivamente. Cualquiera de estas opciones nos ayudan a cumplir lo que ya hemos leído que nos dice la normativa. Y bueno, eso sería todo por el requisito número 6. Muchas gracias. Muchas gracias, ingeniera. Eh, para poder pasar a la ronda de preguntas para ya culminar, por favor, si alguien tiene alguna consulta, sino ya para poder culminar. Ya.